Amigo mío, existen momentos en la historia sagrada donde el alma humana parece tocar los extremos más oscuros de la rebelión, solo para ser, de maneras incomprensibles, alcanzada por una luz aún más poderosa. La vida de Manasés, rey de Judá, es uno de esos relatos que nos confrontan y, al mismo tiempo, nos susurran una promesa de esperanza contra toda esperanza. Imagina Jerusalén, la ciudad santa, apenas recuperándose del luto por el justo rey Ezequías, un hombre que había purificado la tierra y restaurado la fe. El silencio en las calles era pesado, cargado de una incertidumbre que ni las trompetas se atrevían a romper, mientras el futuro de la nación pendía de un hilo delgado y frágil. En medio de este duelo y expectación, un niño de apenas 12 años, Manasés, ascendió al trono de David. Demasiado joven para comprender el peso de la corona, demasiado inexperto para navegar las intrigas de la corte, se encontró de repente como el heredero de un legado de piedad y reformas que pronto comenzaría a desmantelar. Los consejeros fieles que habían servido a su padre, intentaron rodearlo con las enseñanzas de la Torá, recordándole las proezas de Ezequías y los milagros del Dios de Israel. Le hablaban del ángel que derrotó a Sennacherib, de la sanación divina que prolongó los días de su padre, historias de fe y poder que debían moldear su joven corazón. Pero el palacio, amigo mío, es a menudo un lugar de susurros y sombras. Y pronto, rostros extranjeros comenzaron a acercarse al joven rey. Eran emisarios de tierras lejanas, adornados con vestiduras coloridas, trayendo consigo no solo regalos exóticos, sino también promesas seductoras de un poder diferente, de dioses que garantizaban victorias rápidas y un control sobre el destino que el Dios de Israel no parecía ofrecer de la misma manera. Hablaban de rituales que despertaban bendiciones de la naturaleza, de altares donde los reyes podían ser artífices de su propia fortuna, en lugar de someterse a una voluntad divina a veces inescrutable. El joven Manasés, quizás sintiendo el vacío dejado por la imponente figura de su padre, o tal vez simplemente seducido por la novedad y el misterio de estas prácticas prohibidas, comenzó a prestar oído a estas voces paganas. Una noche fue llevado en secreto a las afueras de Jerusalén, a un claro oculto donde ardían pequeños altares dedicados a Baal y a Sera, y donde el incienso prohibido ascendía en densas columnas de humo. Allí, entre danzas y cánticos a dioses extraños, el corazón del niño rey comenzó a desviarse, hechizado por promesas de dominio y grandeza que apelaban a su inmadurez y a su naciente orgullo. Joacás, su consejero más cercano, un hombre que lo había visto crecer, intentó desesperadamente intervenir, rogándole que no traicionara el legado de Ezequías, que no arrojara al polvo las reformas que tanto habían costado. Pero la semilla de la corrupción ya había sido plantada. El niño rey, con una sonrisa que ocultaba la oscuridad que comenzaba a anidar en su alma, desoyó las advertencias. Jerusalén aún dormía, inconsciente de que su nuevo monarca estaba a punto de abrir las puertas a una era de idolatría y abominación sin precedentes en la historia de Judá, preparando el escenario para una caída que estremecería los cimientos de la nación escogida. Y así, amigo mío, comienza esta travesía por la vida de Manasés, un recordatorio solemne de cuán vulnerable puede ser un corazón joven e inexperto a las seducciones del poder y a las influencias corruptoras, cuando falta el discernimiento y la guía firme en los caminos de Dios. Es también una invitación a reflexionar sobre las influencias que permitimos cerca de nuestros propios corazones y de aquellos a quienes amamos, y la importancia vital de anclarnos en la verdad inmutable de la palabra divina, especialmente cuando las sombras del engaño intentan susurrarnos promesas vacías de una grandeza efímera.
Con apenas 12 años en el trono de Judá, Manasés, el hijo del reformador Ezequías, se encontró solo, rodeado por un vacío de liderazgo espiritual que pronto sería llenado por influencias nefastas. Los muros del palacio, que antes resonaban con las alabanzas al Dios de Israel y los decretos de justicia, gradualmente se fueron silenciando, para dar paso a los susurros de embajadores venidos de Nínive y otras capitales paganas. Estos hombres, adornados con túnicas oscuras y ojos cargados de una sabiduría terrenal, traían consigo no solo regalos y promesas, sino un veneno espiritual disfrazado de consejo político y poder arcano. «Tu padre rechazó a nuestros dioses, pequeño rey», le decían con falsa deferencia, «pero tú puedes ser aún más grande que él si aprendes los secretos que los profetas de Israel desconocen». Día tras día, la corte de Manasés se transformaba, llenándose de sirios, asirios y babilonios, cada uno portando sus ídolos esculpidos, sus tablillas con encantamientos, sus mapas astrales y sus ofrendas a las deidades que, según ellos, regían los destinos de los hombres y las naciones. Fascinado por este nuevo mundo de posibilidades y poder aparente, el joven rey abrió de par en par las puertas del palacio y de su corazón a estos maestros paganos. Lo llamaban Hijo de la Promesa, adulando su ego al afirmar que los dioses de la tierra y del cielo deseaban coronarlo como el monarca más espléndido que Judá jamás hubiera conocido. Los pocos consejeros que permanecían fieles al legado de Ezequías y al Dios de Israel intentaron desesperadamente resistir esta marea de paganismo. Joacas, su anciano mentor, le advertía día y noche sobre las verdaderas intenciones de aquellos extranjeros, pero sus palabras ya no encontraban eco en el corazón endurecido del niño rey, ahora cautivado por el brillo de lo prohibido y la ilusión de un control absoluto. Pronto, los pasillos del palacio se convirtieron en corredores de iniquidad y sangre. Altares comenzaron a erigirse dentro de la misma ciudad santa, no para Jehová, sino para Baal, Asera y el terrible Moloc. La élite de Judá, siempre ansiosa por obtener prestigio y favores de las potencias extranjeras, no tardó en participar en estos rituales abominables, ofreciendo sacrificios a los dioses de las naciones vecinas. Manasés, completamente cegado por su deseo de ser aceptado y temido por los imperios del norte, comenzó a sellar alianzas prohibidas, utilizando incluso el oro del templo como moneda de cambio para sus oscuros propósitos. La profanación alcanzó niveles inimaginables cuando el rey ordenó que imágenes de dioses paganos fueran colocadas en lugares públicos, buscando acostumbrar al pueblo a su presencia como parte de una nueva Jerusalén. Las mujeres de la corte danzaban para Astarte en los sagrados jardines del palacio. Los sacerdotes y profetas que intentaron alzar su voz en protesta fueron brutalmente silenciados, encarcelados o expulsados. El pueblo, atrapado entre el miedo cerval y una malsana curiosidad, comenzó a inclinarse ante estos nuevos altares, abandonando la fe de sus padres por la pompa vacía de la idolatría. El niño que había sido coronado bajo la bendición del Dios de Israel era ahora aclamado por los paganos como el ungido de Baal. Jerusalén se ahogaba en voces extrañas, cánticos profanos y la sangre inocente derramada en nombre de deidades que exigían sacrificios humanos, algo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob siempre había aborrecido. La oscuridad se cernía sobre Judá, una oscuridad tejida con los hilos de la desobediencia, la idolatría y la búsqueda desesperada de un poder que solo podía conducir a la ruina y al juicio divino. Un juicio que, aunque silencioso por un tiempo, se acumulaba inexorablemente. Amigo mío, la espiral descendente de Manasés hacia la oscuridad no conoció límites. Lo que comenzó como una coqueta curiosidad por las prácticas paganas
pronto se transformó en una inmersión total en las profundidades de la hechicería y la abominación, arrastrando consigo a toda la nación de Judá. El profeta Isaías, cuya voz potente había resonado en los días de Ezequías, advirtiendo a reyes y naciones, ahora, ya anciano, contemplaba con dolor indecible la profanación de la ciudad santa. Las plazas estaban repletas de altares profanos, y los aromas de inciensos extraños se mezclaban con el hedor de la sangre derramada en sacrificios a dioses falsos. En el corazón mismo del templo del Señor, el lugar donde la gloria de Dios se había manifestado, ahora Baal reinaba en silencio, una burla directa al Dios verdadero. Aunque Isaías intentó clamar una vez más por el arrepentimiento, su voz fue acallada por la Guardia Real, sus rollos sagrados arrancados y su ministerio público brutalmente terminado. Con los profetas silenciados, Manasés, cada vez más entregado a los consejos de su corte pagana, profundizó en las artes ocultas, consultaba a nigromantes y adivinos, buscando guía en quienes afirmaban hablar con los muertos en lugar de buscarla en la ley de Dios. El palacio se convirtió en un centro de hechicería, adornado con símbolos astrológicos e inscripciones caldeas. La abominación alcanzó su clímax en los valles alrededor de Jerusalén, especialmente en el valle de Hinón. Allí se levantaron altares a Moloc, una deidad monstruosa a la cual se ofrecían sacrificios humanos, quemando a niños en sus brazos incandescentes. Manasés no solo permitió estas prácticas, sino que hizo pasar sus hijos por fuego, ofreciendo a su propia descendencia en estos rituales demoníacos. Imagina, querido amigo, el horror de aquellas escenas, madres suplicando mientras sus hijos eran arrancados de sus brazos, el sonido ensordecedor de los tambores ahogando los gritos de los inocentes y el olor a carne quemada ascendiendo como una ofrenda repugnante a los cielos. La sangre inocente derramada por Manasés fue tanta que, según la Escritura, llenó a Jerusalén de extremo a extremo. Segunda Reyes 21:16. No se trataba solo de los sacrificios a Moloc. Cualquier voz disidente, cualquier fiel que se atreviera a oponerse a la tiranía idolátrica del rey, era silenciada con la espada. El terror se apoderó de Judá. Las familias justas se escondían, orando en secreto, intentando proteger a sus hijos de la locura del rey. Joacas, el anciano consejero, lloraba en su encierro, clamando a un cielo que parecía haber enmudecido ante tanta maldad. Pero el desafío final de Manasés a la santidad de Dios aún estaba por llegar. No contento con haber llenado la ciudad y los patios del templo con altares paganos, ordenó lo impensable: introducir un ídolo esculpido, una imagen de Astarte, diosa de la fertilidad, la guerra y la prostitución ritual, dentro del lugar santísimo del templo de Salomón. Este era el espacio más sagrado, donde el arca del pacto había reposado, el lugar de la misma presencia de Dios. Al colocar allí una abominación, Manasés no solo profanó el templo, sino que lanzó un desafío directo al Dios Todopoderoso, declarando simbólicamente que los dioses paganos ahora habitaban en el mismo corazón de la fe de Israel. El cielo no respondió con fuego inmediato ni con terremotos visibles, sino con un silencio pesado, un silencio que presagiaba juicio. Las cosechas comenzaron a fallar, las enfermedades a cundir, una señal de que la mano protectora de Dios se había retirado. Mientras los sacerdotes paganos celebraban su aparente victoria sobre el Dios de Israel, los pocos justos que quedaban clamaban en secreto por misericordia, sin saber si sus oraciones eran escuchadas. Manasés, en la cima de su arrogancia, se creía invencible, el rey que había unido todos los poderes del cielo y de la tierra bajo su yugo. Pero el juicio divino, silencioso e invisible, ya marchaba inexorablemente hacia su trono. Amigo mío,
La soberbia de Manasés lo había llevado a creer que su poder era inquebrantable, que sus alianzas con las potencias paganas y sus dioses le asegurarían un reinado eterno de prosperidad impía. Sin embargo, la paciencia divina tiene un límite, y las leyes espirituales de siembra y cosecha son inexorables. Mientras el terror se esparcía por cada rincón de Judá, y la sangre inocente clamaba desde la tierra, un movimiento silencioso comenzó a gestarse, no entre el pueblo oprimido, sino en el corazón mismo de su círculo de confianza, los propios oficiales del palacio. Hombres que habían servido lealmente a su padre, el rey Ezequías, y que habían soportado en silencio años de humillación, viendo cómo Manasés destruía sistemáticamente todo lo que su padre había construido con tanto esfuerzo y fe, comenzaron a temer algo aún mayor que la ira del rey, el juicio inminente de Dios. Las señales eran inequívocas. Las cosechas fallaban, el hambre acechaba, las pestes se extendían. Y los dioses extranjeros, a los que Manasés había sacrificado tanto, no ofrecían ninguna solución, solo miseria y desesperación. Estos oficiales, incluyendo generales y príncipes, se dieron cuenta de que Manasés no era un rey, sino una sentencia de muerte viviente contra Judá. Entre los conspiradores destacaba Azarías, el jefe de la Guardia Real, un hombre entrenado en los tiempos de Ezequías bajo el temor del Dios de Israel. Durante años había servido a Manasés con un rostro impasible, pero con un corazón en profundo conflicto. Cuando el rey de Asiria, antiguo aliado de Manasés, envió sus tropas para rodear Jerusalén, oficialmente para protegerla, pero secretamente con órdenes de capturar al rey de Judá, quien ya no les era útil, Azarías vio la oportunidad que había estado esperando. En secreto, recibió a los mensajeros asirios dentro del palacio y selló una traición que cambiaría el curso de la historia. Manasés, confiado ciegamente en su alianza con Asiria, ordenó abrir las puertas de Jerusalén para recibir a los que él creía eran sus protectores. Vestido con sus mejores galas, esperaba ser honrado una vez más. Pero en el momento en que salió al encuentro de las tropas, Azarías dio la señal convenida y la propia guardia real de Manasés se volvió contra él. Rodeado, desarmado y derribado, el rey que se creía intocable fue atado con cadenas de bronce y arrojado como un trofeo despreciable ante los comandantes asirios. Sus propios hombres lo acusaron de destruir la nación, y él, en shock, vio la traición en los rostros de aquellos en quienes había confiado. El rey de Judá fue arrastrado por las calles de la ciudad que había profanado, humillado ante su pueblo, que ahora lo observaba en un silencio impávido, sin levantar una mano para defenderlo. Los soldados asirios lo golpearon, escupieron y le rasgaron las vestiduras, exhibiéndolo como el traidor que era. Fue conducido como prisionero hasta Babilonia, la tierra de los dioses a los que tanto había adorado, pero que ahora no movían un solo dedo para librarlo de su ignominia. El hombre que se declaró más grande que el Dios de Israel ahora caminaba solo, humillado, un exiliado entre los mismos extranjeros a quienes había elegido servir, demostrando que ninguna alianza terrenal puede proteger del juicio divino. El silencio de Dios, amigo mío, a menudo es malinterpretado como indiferencia o aprobación. Pero la historia de Manasés nos enseña que Dios es paciente, sí, pero también es justo. Permitió que Manasés llegara al extremo de su maldad, no porque fuera impotente, sino para que la magnitud de su caída y la posterior manifestación de su misericordia fueran aún más elocuentes. La traición que sufrió Manasés a manos de sus propios hombres fue el inicio de un amargo camino hacia una prisión lejana, un camino que, sin que él lo supiera aún, lo estaba conduciendo al único lugar donde finalmente encontraría la verdadera libertad, el quebrantamiento a los pies de aquel a quien había despreciado.
El viaje a Babilonia fue una procesión de humillación incesante para Manasés. Las cadenas de bronce herían su piel a cada paso, y los latigazos de los soldados asirios rasgaban su espalda, recordándole brutalmente su nueva condición de esclavo derrotado. El rey que un día desfiló con arrogancia por Jerusalén, ahora era exhibido como un trofeo viviente, objeto de burla y desprecio en cada ciudad por la que pasaba. Lo llamaban el rey que cambió a su Dios por nada, el último de Judá. Incluso en Babilonia, la tierra de los dioses a los que había servido tan devotamente, los sacerdotes paganos, incluyendo a Ashurbaní, su antiguo consejero, lo recibieron con fría indiferencia y escarnio. Finalmente, fue arrojado a las mazmorras, un agujero húmedo y oscuro, reservado para los enemigos del imperio, un lugar donde los hombres eran olvidados hasta morir. Allí, solo, herido, abandonado, sin trono ni aliados, el rey que se había creído invencible comenzó a temblar como un hombre común. No había altares paganos, ni hechiceros, ni el estruendo de tambores rituales, solo el eco de las gotas cayendo del techo y el peso insoportable de una culpa que ahora lo aplastaba sin piedad. Por primera vez en su vida, Manasés sintió la verdadera dimensión de su pequeñez, despojado de todo poder y de toda ilusión de control. En la soledad y miseria de aquella prisión, el tiempo perdió su sentido. Días y noches se mezclaban en una agonía continua de hambre, frío y dolor físico. Pero más profundo que el sufrimiento corporal era el tormento de su alma. Las voces de los profetas que había silenciado como Isaías resonaban en su mente. Recordaba sus advertencias ignoradas, los ojos de las madres cuyos hijos había sacrificado, el rostro del pueblo humillado por su tiranía. Las imágenes de cada ídolo que había erigido lo perseguían como espectros, y las prácticas abominables en las que había participado ahora le parecían repulsivas y vacías. Fue en una madrugada sin estrellas, en la profundidad de su desesperación, cuando Manasés, el rey impío, cayó de rodillas por primera vez en muchos años, no ante un ídolo de piedra, sino en la oscuridad de su celda. Sin saber si alguien aún lo escuchaba, sin saber si el Dios al que había despreciado tan profundamente aún existía para él, las palabras comenzaron a brotar de sus labios temblorosos. Dios de mis padres, si aún puedes oírme, escúchame, por favor. Yo he pecado contra ti. Presionó su rostro contra el suelo sucio y con lágrimas de genuino quebrantamiento, confesó la magnitud de su maldad, reconociendo que no merecía nada, ni trono, ni vida, ni siquiera ser recordado. Durante horas, quizás días, Manasés permaneció en ese estado gimiendo, clamando, derramando su alma en una agonía de arrepentimiento. No hubo una respuesta audible inmediata, ninguna visión celestial, ninguna mano tangible que aliviara su tormento físico. Sin embargo, por primera vez en su vida, hablaba con un Dios al que no podía manipular, ante quien no tenía nada que ofrecer salvo su corazón roto y su espíritu contrito. Y en esa desnudez total, en esa rendición absoluta, algo comenzó a cambiar, no en las circunstancias externas de su prisión, sino en lo más profundo de su ser. El peso de la culpa comenzó a transformarse en un dolor que purificaba, y ese dolor dio paso a un arrepentimiento genuino y transformador. En el preciso momento en que sintió que ya no le quedaba nada, cuando su esperanza humana estaba casi muerta, una paz sutil, un silencio diferente al vacío opresor, comenzó a envolver su alma. No fue un trueno ni un ángel, sino un susurro casi imperceptible en su espíritu. Te he oído. Lágrimas volvieron a correr por su rostro, pero esta vez no eran solo de dolor, sino de una emoción que no sentía desde su lejana infancia: la esperanza. El rey que había desafiado al cielo ahora, en el fango de una mazmorra babilónica, había encontrado el umbral de la misericordia divina.
El Dios al que había traicionado lo estaba escuchando, y la puerta hacia una restauración inimaginable estaba a punto de abrirse. Amigo mío, la misericordia de Dios a menudo se manifiesta de maneras que desafían toda lógica humana y superan nuestras más audaces expectativas. Mientras Manasés yacía en la oscuridad de su prisión babilónica, quebrantado y arrepentido, lo imposible sucedió. Una orden directa, sellada por el propio rey de Asiria, llegó a los guardias. Manasés, el depuesto rey de Judá, debía ser liberado y se le permitiría regresar a su tierra. Nadie en Babilonia entendía el motivo, pero la voluntad del imperio era incuestionable. Las pesadas cadenas cayeron, y Manasés, incrédulo pero con una chispa de esperanza renacida, fue sacado de la mazmorra que había sido testigo de su profunda transformación. El viaje de regreso a Jerusalén fue lento y silencioso, marcado por una mezcla de temor y expectación en el corazón del rey restaurado. No hubo comitivas ni honores, solo un hombre quebrantado regresando a las ruinas que él mismo había causado. Al divisar las murallas agrietadas de su ciudad, las lágrimas volvieron a sus ojos. Jerusalén estaba desolada, el pueblo desconfiado, y el palacio, antes símbolo de su poder impío, ahora era una tumba vacía que reflejaba la devastación de su reinado. Su primer acto al llegar no fue reclamar su trono, sino arrodillarse y agradecer a Dios por haberlo traído de vuelta. Con un corazón dolido por el peso de su pasado, Manasés se dirigió al templo, encontrándolo profanado, con restos de los altares paganos que él mismo había establecido. Movido por un profundo arrepentimiento y sin esperar la ayuda de nadie, comenzó con sus propias manos a derribar los ídolos restantes, piedra por piedra, limpiando el sagrado recinto. El pueblo observaba desde lejos, dividido entre la duda, la burla silenciosa y una incipiente conmoción al ver al rey solitario trabajando con lágrimas y sangre para restaurar el altar del Señor. Su primera ofrenda fue sencilla, harina y aceite sobre el altar quebrado, pero encendió un fuego que simbolizaba un nuevo y humilde comienzo. Los días que siguieron no fueron fáciles. Manasés ordenó derribar todos los postes, ídolos y altares paganos en Judá, pero la reacción de la ciudad fue amarga y dividida. Muchos lo consideraban un farsante, otros creían que era demasiado tarde para cualquier redención. Sabía que reconstruir altares era más fácil que reconstruir la confianza de un pueblo herido. Sin embargo, no se rindió. Algunos hombres sencillos y mujeres valientes, conmovidos por su transformación, comenzaron a seguirlo, trayendo pequeñas ofrendas y ayudando en la limpieza del templo. El rey trabajaba junto a ellos, no como un soberano, sino como un siervo arrepentido. Incluso enfrentó una nueva conspiración de oficiales que se negaban a aceptar su cambio, pero Manasés, sin escolta ni armas, se presentó ante ellos no como un rey defendiendo su poder, sino como un hombre quebrantado, dispuesto a morir para que el pueblo recordara al verdadero Dios. Su humildad desarmó a sus oponentes y conmovió a una parte del pueblo que comenzó a arrodillarse y a clamar junto a él. Por primera vez en mucho tiempo, cánticos de alabanza al Señor comenzaron a escucharse tímidamente en Jerusalén, y los levitas escondidos regresaron para ministrar en el altar restaurado. La esperanza, frágil pero real, comenzaba a respirar de nuevo. Manasés vivió el resto de sus días dedicado a esta difícil obra de restauración, sabiendo que su nombre jamás sería limpiado por completo de la infamia, pero aferrado a la misericordia que lo había alcanzado en la prisión. Se negó a sentarse de nuevo en el trono con la pompa de antes, pasando sus días entre el templo y la observación de una ciudad que sanaba lentamente. Su último gran acto fue convocar a todo Judá, no para exigir lealtad, sino para dar un testimonio final, llamándolos a abandonar los ídolos y a regresar al Dios de sus padres.
el Dios que lo había perdonado a él, el peor de los pecadores. Su legado no fue el de un rey poderoso, sino el de un monumento vivo a la gracia insondable de Dios, enseñando que no existe pecado mayor que la misericordia de Dios.